Iglesia de Cristo, Fe y Unción, Ministerios Ebenecer presenta un mensaje de Dios a través de la Biblia. Palabra infalible. Jesús. Que nos ponen nerviosos. Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por este privilegio. Así es que a cada uno de los que están conectados ahí en las redes sociales, pues sean bienvenidos a través de esos medios. Agradecemos a Dios por darnos siempre la oportunidad de estar en su casa y así poder también a compartir la palabra del Señor. Perdón, ayúdenme, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos ayude a poder entender su palabra y que sea así de bendición para nuestras vidas. Y que sea el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. De juicio por cuanto dice su palabra, que el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias mi Dios eterno, agradecemos, oh Jehová, Dios de los cielos y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios de vivos y no Dios de muertos, Padre. En esta hora, mi Dios amado, venimos delante de su presencia, Padre, pidiéndole que nos auxilie siempre, Señor, que nos ayude, Señor. Nosotros nos presentamos delante de su presencia, Señor, como siervos suyos, esclavos de Jesucristo, Señor. Padre, le pedimos, Señor, esa revelación de su palabra, Señor, en esta hora, a través del poder de su Espíritu Santo. Enséñenos, guíenos, Padre. Que la unción misma, Señor, nos enseñe en el nombre de Jesús, se lo pedimos. Denos esa palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Padre, por favor, se lo pedimos en esta hora, sature los aires, limpie los aires, todo obstáculo sea reprendido, sea cancelado en el nombre de Jesús. Toda distracción, Señor, en la mente, Señor, en el corazón sea cancelado, Padre, en esta hora, Señor, y que de antemano, Señor, su palabra quede sellada, quede escrita, Señor, en cada una de nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, y así para ponerla por obra, Señor, como dice su palabra, que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Se lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, mi Dios eterno. Amén y amén. Así es que, bueno, hemos estado, mis amados hermanos, hermanas, meditando en la palabra del Señor, y el domingo pues había empezado un tema que usualmente pues dentro de ello tendría mucho, ¿verdad?, de lo que se puede hablar, y dentro pues de algunos versículos, como les decía, pues hablándose al respecto de los versículos que prácticamente aparecen tanto en Apocalipsis. A veces son un poco difíciles de poder entenderlos, pero creo que con la ayuda de Dios los podemos ir entendiendo, y la guianza del Espíritu Santo, para que de alguna manera pues también nosotros podamos ir entendiendo lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces dentro de ello estuvimos viendo prácticamente dentro de este tema que es el libro de la vida, que estuvimos viendo y estuvimos hablando algo al respecto, pero estuvimos viendo algunos versículos que usualmente pues estuvimos viendo dentro de lo que están escritos en el libro de la vida. Y estuvimos viendo, así como el apóstol Pablo decía, Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, dice, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, que dice acá, cuyos nombres están en el libro de la vida. Otras versiones dicen cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces daba la seguridad de que ya el nombre de aquellos que eran colaboradores, entonces estuvimos hablando que ya estaban escritos en el libro de la vida. Entonces fíjese que pensando en esto, pues yo le decía a una persona, le decía a alguien, ¿verdad?, que muchas personas tienen en la mentalidad de que dicen yo creo en Dios, y pues piensan de que eso es todo, ¿verdad?, de solamente creer en Dios. Entonces aún para entrar al cielo se tiene que saber cómo se entra, ¿verdad? Porque es como cuando yo le ponía como ejemplo al respecto, cuando usted va a un estadio y va a ver un partido de fútbol, usted tiene que saber hasta cómo va a entrar y para dónde va a ir, ¿verdad? No solamente de entrar y usted se mueve para allá, peor si se va a ir a meter al lugar equivocado. Entonces, de alguna manera, entonces para poder entrar al cielo hay que saber cómo entrar. No solamente decir, no, pues yo usualmente, pues como usualmente también nos habían metido, ¿verdad?, en la religión, de que sí, usted crea en Dios y ya, eso es todo, nada más. No, entonces
es importante que entendamos entonces que el apóstol Pablo por eso dice entonces, aquellos que aquí dentro de sus conceptos dice luchar o trabajar, aquellos que lucharon y trabajaron juntamente con, dentro de algún significado de esta palabra, combatir. Entonces, podemos ver nosotros lo que el apóstol Pablo dice. Bueno, aquí dentro de esto voy algo rápido porque sé que hemos visto algo dentro de lo que el apóstol Pablo decía, pero entonces veamos el libro del Cordero o el libro de la vida del Cordero, en el cual estuvimos viendo Apocalipsis 13:8, dice, y la adoraron, pero dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Dice que fue inmolado desde el principio del mundo. Otras versiones dicen desde el inicio, desde el principio de la creación. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos, y estuvimos hablando acá, es en cuanto dentro de lo que es la alineación escatológica que estuvimos hablando, que en el tiempo en que nosotros estamos, que estamos en el tiempo de la gracia, en donde todo aquel que viene a Cristo Jesús, aquel que confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador y que reconoce que Él murió y resucitó, entonces y él se arrepiente de sus pecados, se convierte a aquel que viene a los pies de Cristo. Entonces definitivamente pues nosotros sabemos de que aquel que invoca el nombre del Señor, ese será salvo, dice la palabra, ¿verdad? Pero entonces nosotros vemos que dentro de la alineación escatológica, entonces en el tiempo que nosotros estamos, en el tiempo de la gracia, que aquel que está a la disposición para entrar en este periodo, pues sabemos de que la salvación es gratuita, porque por gracia soy salvo, dice la palabra del Señor, no por obras. Entonces, y esto es un regalo de Dios, dice en Efesios capítulo 2, 8 y 9. Eso es un don de Dios, es un regalo de Dios para aquel que quiera venir a Cristo Jesús. Porque nosotros usualmente, y yo le decía a una persona en esos días, ¿sabe qué? Pues para entrar al cielo hay que saber cómo vamos a entrar. Porque la fe, y estuvimos hablando, ¿verdad?, respecto de la fe, que son puertas dimensionales de la fe, a donde nos da el acceso a la fe. Entonces es importante que nosotros entendamos, pero dentro de esto, entonces, poniendo en la alineación, entonces está lo que es el tiempo de la gracia en el que nosotros estamos, el periodo de la gracia. Entonces está la pretribulación, la tribulación, la gran tribulación, que entonces aquellos que prácticamente se van a quedar a la gran tribulación, a la tribulación y la gran tribulación, entonces dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, hablándose de la bestia, lo que aparece en Apocalipsis 13, 8, pero no solamente a la bestia, sino que versículos anteriores también dice que adoraron al diablo y a la bestia, porque el diablo le dio el poder prácticamente a la bestia, o sea, el diablo dio su poder a la bestia. Entonces, por lo cual, esto va a ser para aquellos que definitivamente, hermanos, se queden después de este periodo. Acuérdense que el periodo de la gracia termina en lo que es la venida del Señor Jesucristo, en cuanto se habla de lo que es el arrebatamiento, en donde ahí definitivamente no lo van a ver, como dice, ya en su segunda venida, porque esta se conoce como la segunda, o más bien la venida secreta, no la segunda venida, que es en donde todo ojo le verá, en cuanto hablan Apocalipsis capítulo 1. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, y aquellos que se queden para ese periodo, yo creo que vamos caminando en pos de todo esto. Y como les decía yo el domingo pasado, yo creo que todo lo que hemos estado mirando y lo que estamos mirando, mire, yo creo que a veces la gente está más mirando otras cosas que mirar lo que está escrito en la palabra de Dios. Está mirando, hermano, no cosas que nos pueden despertar a la realidad de la vida, porque todo lo que hoy estamos viendo, hermano, es parte de hacia dónde va la humanidad, hacia dónde están llevando a la humanidad. Les decía, usualmente hoy en día la humanidad ya no tiene, hermano, la libertad de expresión. Hoy ya le han quitado definitivamente la libertad de expresión. Están luchando todavía por eso. Mire, en cuanto todo esto se vaya dando, yo creo que la gente se va a ir degradando. Si usted se da cuenta que la maldad está aumentando, la maldad va aumentando, y entonces dentro de todo lo que está relacionado, aún dentro de los escenarios escatológicos, prácticamente nosotros entendemos
que dentro de los escenarios escatológicos, que hermano, en cuanto se habla de la política, se habla al respecto de lo del mundo, ¿verdad? Hablándose del mundo, que entonces nosotros entendemos que todo prácticamente viene en pro de lo que ha de cumplirse la palabra del Señor. Le decía también, hermano, aún de las cosas que se están dando, imagínense de los volcanes que están haciendo erupciones hoy en día y de los que van a hacer erupción todavía. Entonces, ¿qué cosas han de venir a suceder? ¿Qué cosas han de venir a pasar? Pero una de las cosas que yo sí me doy cuenta es que todo va marcando también dentro de lo que está en la política. Entonces, eso va marcando mucho, hermano, y por lo cual entonces va. Y la religión, pues que también, ¿verdad?, va de la mano con ellos, en lo cual entonces nosotros entendemos, por lo cual dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces, aquí estuvimos hablando también algo al respecto, solamente le estoy dando un repasoncito aquí, ¿verdad?, para que usted pueda ir recordando lo que estuvimos hablando. Entonces, también dice, los que no están inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto la bestia que has visto era y no es. Y dice, y está para subir del abismo e ir a perdición a los moradores de la tierra. Y los moradores de la tierra, dice, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo. Entonces, aquellos que prácticamente no estaban escritos, hermano, también ellos adoraron la bestia, pero una de las cosas aquí dice también, dice, la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, dice, desde la fundación de la tierra. Entonces, esto prácticamente se va a dar en un periodo en donde, en cuanto se establece lo que es la gran tribulación, en la gran tribulación, entonces la tribulación va a ser la preparación para entonces entrar a lo que es la gran tribulación, en donde definitivamente entonces ahí se va a implantar, hermano, la marca de la bestia, en donde nadie va a poder comprar, nadie va a poder vender. Entonces ahí sí va a estar más difícil. Lo que usted y yo estamos viendo ahora en este tiempo definitivamente no es nada a lo que se ha de venir a ver más adelante, conforme a lo que está establecido en la palabra del Señor. Entonces, aquellos que en este tiempo, hermano, puedan venir a los pies de Cristo Jesús, tienen la oportunidad de la mejor forma y de la forma más fácil de poder irse con el Señor Jesucristo, porque ya en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación, prácticamente ya va a ser un periodo, hermano, en donde ya va a ser mucho más difícil para aquellos. Imagínense, si yo lo puedo ver ahora, cómo nosotros, hermanos, podemos ver aún hermanos que se han acomodado en este tiempo, aún hermanos que, hermanos, no quieren nada con Dios, sabiendo cómo están las cosas. El Dios, hermano, o el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento hasta de muchos hermanos. ¿Por qué? Porque, hermano, en lugar de buscar las cosas de arriba, están buscando las cosas perecederas, las cosas que se van a quedar. ¿Acaso se va a llevar usted su carro, hermano, si el Señor viene? ¿Acaso se va a llevar su casa de 3 niveles, o de 5, de 6, de 10, de 20, como sea, o de un nivel? ¿Acaso se la va a llevar cuando, hermano, venga Cristo Jesús por su iglesia? Yo le pregunto a usted, ¿usted está esperando el arrebatamiento del Señor? Está esperando. Mire, es un poquito, ya vio. Pues no sé si los demás están durmiendo. No creo. ¿Cuántos estamos esperando la venida del Señor Jesucristo? El arrebatamiento. La parucía, como se le conoce, ¿verdad? Porque la segunda venida es la epifanía. Si la iglesia, hermano, está despierta prácticamente, entonces yo creo que de alguna manera se va a ir con el Señor. No va a tener por qué atravesar esta situación. Y le digo, muchos piensan de que estamos en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación de porque dicen, no, pues es que si se pone la vacuna, entonces usted ya le pusieron el chip. Muchos están asustados con esto, ¿verdad? Ya lo están sellando, dicen, ¿verdad? Entonces, no. Aunque esto es un principio, nosotros lo vemos que es un principio, porque como le digo, si van a implementar, hermano, de alguna manera,
Lo que están haciendo ahorita pues prácticamente escalando a la humanidad. ¿A qué nivel puede la humanidad también de alguna manera reaccionar ante todas estas circunstancias? Están calando. Están ellos de alguna manera, porque yo he estado viendo al respecto, hermano, de todo lo que, de quizás algunas cosas que se están viendo, se están dando, que aún dentro de lo que es la Agenda 2030, pues hay muchas cosas que ellos están tratando de querer hacer para entonces en el 2030 usted y yo ya no podamos, bueno, si el Señor no ha venido, ¿verdad? O los que estén para ese tiempo, entonces ya no vean nada de lo que usualmente hoy están viendo. O sea, quieren ver un mundo transformado. Quieren ver un mundo, hermano, más digitalizado. Y ese es el plan del 2030 prácticamente, de ver un mundo digitalizado. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Ya es un principio, por eso como le digo, es un principio a lo que ha de venir. Hermano, y pues imagínense que ahora lo que están hablando al respecto, aunque no es tanto el tema, ¿verdad? Pero pues son cosas que usualmente es importante que usted la vea y que usted se dé cuenta que qué importante es también que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque si su nombre no está inscrito en el libro de la vida, hermano, definitivamente, ¿será que va a entrar alguien, hermano, que su nombre no esté inscrito en el libro de la vida? ¿Acaso un niño va a la escuela y dice, mire, o lleva usted a su hijo y no lo ha ido a inscribir? Y hermano, y usted le puede decir, mira, aquí está mi hijo, viene a estudiar. Bueno, lo empiezan a buscar en el libro a ver dónde está, ¿verdad? Señora, su hijo aquí no aparece. ¿Se lo reciben a usted, sí o no? ¿Ah? No se lo van a recibir, porque no está inscrito. Entonces, por lo cual, como le digo, imagínense que para poder pensar, hermano, de que hoy en día pues se está hablando al respecto, ¿verdad? De la tecnología que viene. Estamos en un aumento tremendo de lo que es la tecnología, hermano. Y a ver de que lo que se está diciendo, de que ya al rato le van a mandar su carro a usted robotizado. Ya no va a mirar usted conductor en sus autos, en un auto. Ya hay, sí, definitivamente, pero o sea, estos unos son eléctricos, pero ahorita es de que van a sacar unos robotizados. O sea, que va más allá todavía de lo que usualmente nosotros podemos pensar. Pero si usted le pregunta a los hermanos, ¿sabía usted eso? Alguno le va a decir, no, yo sé solamente cómo va gaviota nada más, ¿va? ¿Cómo va la gaviota? ¿Va? ¿Qué es eso, pastor? No sé, ¿va? Ah, sí. Algunos están más embelesados en su telenovela, en su película, en su partido de fútbol. Ahí se van a quedar mirando fútbol, hermano. Ahí se van a quedar mirando fútbol, ahí se van a quedar mirando, hermano, su telenovela, su película. Que así los agarre el Señor sorprendido va a ser algo tremendo, mis amados hermanos. Todos fríos, todos secos, hermano. Sin aceite, sin tener la presencia de Dios, imagínense. Está tremendo el asunto. Entonces, por eso, como le decía aquí anteriormente, ¿verdad? Al respecto, lo más importante es que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Había un coro, ¿sí se acuerda usted un coro que se cantaba antes, no? ¿Cuántos se acuerdan de ese coro? Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Gloria a Dios por lo que están seguros que su nombre está allá, hermano. Por eso, cuando allá se pase lista ese canto, ¿va? A ver, Petrarca, ¿dónde está Petrarca? Van así, ¿va? Petrarca esperando que la llamen. Pues si aparece, si está escrita, iba a estar, ¿verdad? Pero si no está, entonces eso va a ser lo más tremendo. Entonces póngale que en el transcurso de lo que se va a dar en la tierra, hermano, y de lo que usualmente la humanidad ha de tener que atravesar, va a ser tremendo. Va a ser tremendo, hermano. Y como le digo, yo creo que esto usted tiene que despertar, tenemos que despertar a la realidad de lo que estamos viviendo. Estos solamente son ensayos de las cosas que han de venir posteriormente, de lo que va a devenir más adelante. Pero más adelante, hermano, por lo menos a usted ahorita le están preguntando, ¿quiere ponerse la vacuna, verdad? ¿Quiere vacunarse? En aquel tiempo no le van a preguntar. En aquel tiempo no le van a andar diciendo, ¿quiere usted ponérsela? No, ahí se la pone porque se la pone.
Ahí no va a andar usted, yo no quiero porque dicen que esa es la marca, ¿verdad? Definitivamente ahí no va a haber nada de eso. Ahí, hermano, va a ser algo obligatorio. Yo les decía una ocasión, ¿verdad? No sé si no pude ver un poquito más, no pude investigar más, pero estaba viendo yo al respecto un video donde decían que, hermano, en Rusia ese que solamente llegaban unos, le llamaban, no sé, como leo, solamente miré, pero no pude investigar un poquito más, pero decían que solamente entraban unos que le llamaban ninja y, hermano, llegaban y entraban a las casas y solo llegaban y les ponían la vacuna a la gente, así obligatoria prácticamente, a todos. Digo, no busqué un poquito más de información, pero eso es lo que había mirado como prácticamente noticia. Imagínense, en el tiempo, hermano, de lo que es la gran tribulación va a estar bien tremendo para aquellos que definitivamente se queden. Pero yo sé que de aquí nadie se va a quedar en el nombre de Jesús. Nadie se va a quedar. Pero una de las cosas que sí tenemos que tener en cuenta, porque dice entonces, aquí se está hablando prácticamente, hermanos, si usted ve en su contexto, se está hablando de lo que es la gran ramera, la madre de las rameras. Y se está hablando también de lo que es la misma bestia que aparece en el capítulo 13, también ahí está refiriéndose a lo que es la bestia. Y cuando usted y yo vemos, entonces, si quiere veamos ahí le voy a leer para que usted pueda darse cuenta algo al respecto de lo que aquí en la palabra nos dice, pero dentro de todo su contexto se está hablando, o más que todo, de la Babilonia la grande, dice la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Pero me llamaba la atención en cuanto leía en el versículo 6 y 7, pero en el versículo 8 entonces establece este versículo, dice: y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Dice, vea bien, y de la bestia que la trae. Por eso dice, se lo voy a leer unas más. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, entonces dice, vean, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos, dice, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. Entonces, aquellos moradores se van a asombrar porque, hermano, la bestia va a hacer cosas extraordinarias en aquel entonces. Va a hacer cosas, hermano, que la humanidad se va a quedar asombrada. Entonces, de alguna manera, ellos se van a asombrar por eso, por todas las cosas que va a hacer la bestia. Y cuando se habla de la bestia, no se está hablando de un animal así bien peludo, bien feo, ¿verdad? Todo así horroroso. No, la bestia prácticamente es un personaje que va a surgir en ese periodo, en lo que es prácticamente la tribulación para la gran tribulación. Pero en la gran tribulación, por eso le digo, ahí es en donde como que van a apretar más la cuerda, si podría decir, ¿no? Entonces, en donde usualmente nosotros podemos ver conforme a la palabra del Señor, y por lo cual dice, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, entonces dice, no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Ahí hay muchas cosas que se pueden hablar, pero veamos qué dice entonces acá, el nombre que no será borrado. Estoy moviendo, ¿verdad? Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre, vea bien, del libro de la vida. Y confesaré su nombre, dice, delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Pero de quiénes? ¿De quiénes? El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré. ¿De quién no van a borrar su nombre, hermano? De aquellos que vencieren.
No van a borrar su nombre, dice, del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Pero sabe que una de las cosas que usted y yo debemos tener en cuenta es de no avergonzarnos del nombre de Jesús. Usted y yo tenemos que estar dispuestos hasta dar nuestra vida por causa del nombre de Jesús. Hermano, yo en este caso yo me alegro y de alguna manera pues me conmuevo también por aquellos hermanos que están siendo perseguidos alrededor del mundo, que están dando su vida, hermano, por creer en Jesucristo. No aquellos mediocres, hermano, que usualmente dicen que son cristianos y ya en medio de la prueba se alejan, hermano. Esa es mediocridad. Eso prácticamente, hermano, no te hace ser vencedor. Porque imagínense, hermanos, si en medio de la prueba, ahora imagínense que hermano se encuentre en medio de que ya están a punto de volarle el cuello a uno, hermano. ¿Crees en Jesús? ¿Crees en Jesús, sí o no? Y que le digan a usted, confiesa, ¿crees en Jesús? Y hermano, ya como quien dice, la vida o la muerte. ¿Qué deseas? ¿Qué desearíamos nosotros en ese momento? Si la mujer de Lot pensó en las cosas de la tierra, y aquel que piensa en las cosas de la tierra, pues diría, no, pues yo mejor prefiero quedarme en mi casa de tres niveles, mi carro, mi dinero y negar a Jesús. Entonces en aquel día, aquel que niega al Señor Jesús, también lo va a negar delante de su Padre. Pero aquel que confiesa a Jesús, hermano, aquel que confiesa al Señor Jesucristo, hermano, también Él dice, lo confesará delante de su Padre. Pero en este caso, el que venciere, una será vestido de vestiduras blancas, y entonces, por lo cual no borrará su nombre de la vida, del libro de la vida. Y entonces dice, confesará su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. No, ¿saben qué? Este estuvo dispuesto a dar su vida por mí. Estos estuvieron dispuestos a morir por causa mía. Entonces, hermano, yo creo que es importante que nosotros nos esforcemos cada día en la vida como cristianos. El Señor quiere cristianos dispuestos, hermano, a dar el todo por Él, si Él lo dio todo por nosotros. Pregúntele al hermano que tiene a la par, hermano, ¿está dispuesto a estar todo por el Señor? Mire, porque hay quienes, hermanos, solo le hacen una cara en la iglesia. Ay, me voy de la iglesia. Solo por un problemita porque no lo saludó el pastor. Ay, no, mejor me voy de la iglesia. Mediocre, ¿verdad? Porque si decimos que amamos al Señor, tu amor tiene que ser verdadero. Tu amor tiene que ser sincero delante del Señor. Si decimos que hemos creído en Jesucristo y pusiste las manos en el arado, ya no puedes voltear a ver hacia atrás. Tienes que seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Porque aquel que mira hacia atrás ya no es digno, dice la palabra del Señor. Ya no es digno. Y nosotros sabemos, hermano, que si el Señor dio su vida por nosotros, creo que de alguna manera tenemos que entender de que si el Señor estuvo dispuesto a sufrir por nosotros, lo que nosotros podemos hacer no es nada a la comparación de lo que el Señor hizo por nosotros. Por eso, como le digo, si nosotros entendemos de que el Señor nos rescató, nos perdonó, nos dio la salvación, y ahora entonces nosotros entendemos, hermano, de que de aquí o del momento que nosotros creímos en el Señor, tenemos que esforzarnos, tenemos que vencer todas aquellas cosas que vengan en nuestras vidas. Hay quienes que solo se quedan sin trabajo, hermano, ya luego dejan al Señor, y cuando agarran el trabajo también se alejan del Señor. Cuando se quedan sin trabajo, ahí están, Señor, provéeme un trabajo, Señor. Y cuando agarran el trabajo, hermano, ni gracias le dicen al Señor y se van. Entonces yo creo que, hermano, en todo tiempo cada uno de nosotros debemos de buscar al Señor, de esforzarnos, de poder vencer todo aquello. Aun cuando se te presenta la prueba, hermano, aun cuando se te presenta la tentación. No vaya a decir usted, ¿verdad? Cuando se le presente la tentación, estos regalos no en cualquier tiempo se dan, ¿verdad? Nos reprendemos en el nombre de Jesús. Todo aquello, hermano, que se te presente en el camino, por muy bonito, por muy bueno que sea,
Tenemos que vencer en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Entonces, si cada uno de nosotros debemos de pensar en el amor y en la misericordia de Dios, entonces por eso el Señor dice, no borraré. Pero en este caso, cuando se habla de esta palabra, no borraré, se habla como quien dice, se puede borrar de alguna manera, pero se puede volver a escribir. O sea, como cuando alguien se equivoca con algo, ¿no? Se equivocó con algo, pero, o sea, se puede volver a escribir, póngale de alguna manera. Porque hay quienes que, hermano, han resbalado en la vida como cristianos. Han resbalado, y acuérdense que aún en la Biblia nos enseña a nosotros de que si de algo tenemos que nosotros, hermano, guardarnos es de la fornicación y del adulterio. Es de caer nosotros en cosas que definitivamente, hermano, nos pueden apartar de Dios. Y cosa que definitivamente nosotros entendemos que aún en la misericordia de Dios, Dios nos da las oportunidades. Es que tenemos a un Dios misericordioso, hermano. Que aunque nosotros somos imperfectos, porque imagínense que el Señor dijera, bueno, ya fallaste y tu nombre definitivamente cuando fallaste, ahí nada más, perdiste todo, ¿verdad? De alguna manera el Señor, hermano, siempre nos da esas oportunidades grandiosas. Somos imperfectos nosotros, ¿cierto? ¿No? ¿O hay alguno aquí que sea perfecto y alcanzó la perfección? De nombre, no hay nadie todavía, ¿no? Pero eso no nos hace, hermano, no nos da la libertad a que quieras hacer con tu vida lo que tú quieras hacer. La libertad que Dios nos da es que, hermano, que nosotros cada día nos santifiquemos, que cada día nosotros nos apartemos para el Señor, que cada día nos dediquemos para el Señor. Pero tienes que vencer. Tenemos que vencer en el nombre de Jesús. El nombre que puede ser quitado. Apocalipsis 22:9 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, vea bien, Dios quitará su parte del libro de la vida. Prácticamente esto definitivamente es remover. Es remover. Si alguno quitare de las palabras vea bien, del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Y de la santa ciudad, vea bien, y de las cosas que están escritas en este libro. 3 cosas. De 3 cosas lo privan prácticamente. Una le quitarán, hermano, al quitarle, por eso yo creo que es importante, hermano, de que cada uno de nosotros tengamos el debido cuidado cuando, hermano, nosotros hablamos de la palabra de Dios. Porque, hermano, no podemos quitarle ni ponerle. No podemos, hermano, ni una tilde, porque mire, a veces yo sé que a veces somos malos para la ortografía, ¿verdad? A veces somos malos, hermano, en este caso para poder poner los puntos, las tildes, hermano, porque a veces con una cosita tan pequeña, hermano, le quitamos el significado a las palabras. Como dicen muchos, ¿verdad? El mendigo, dice, ¿verdad? Y la Biblia dice el mendigo, dice el mendigo, que es diferente, ¿no? Entonces, póngale que una de las cosas que nosotros debemos entender, y esta palabra, como le digo, dentro de su, ¿cómo se llama? Concepto, es remover. Remover totalmente algo. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver, hermano, del cuidado que nosotros debemos de tener, porque entonces dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, entonces dice, Dios quitará su parte del libro de la vida, quitará, vea, su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Debemos de tener nosotros el cuidado, como le digo, hermano. Y mire, mucha gente que hermano, hoy le presenta a usted cualquier tipo de doctrina, cualquier tipo de cosa le quiere presentar a la gente, hermano, y aunque no sea conforme a las escrituras. A veces la gente les presenta, hermano, de una manera, la gente hablándose solamente literalmente. Y acuérdense que en la palabra se nos habla con simbologías, con figuras. Y cuando la gente no entiende, entonces, hermano, lo que hacen es que se desvían, agarran de una manera literal la palabra de Dios. Y en lugar de darle la interpretación correcta, el significado correcto a la palabra de Dios, hermano, entonces por eso muchos se desvían de la palabra de Dios, agarran por otros rumbos. Entonces
¿a dónde caen? A la apostasía. A la apostasía, ¿por qué? Porque no entienden la palabra de Dios. Yo le digo, el libro de Apocalipsis, hermano, no es fácil poder entenderlo. Pero con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo que está en nosotros, hermano, la misma unción nos ha de enseñar a nosotros también. Con pinza, con cuidado hay que agarrarlo, porque tampoco podemos ponerle más, podemos quitarle. No, tenemos que tener ese cuidado. Yo a veces cuando alguien me pregunta algo, mire pastor, fíjese que esto será así, y yo le digo a veces cuando no estoy tan seguro, le digo, ¿sabe qué? Mejor me gustaría tener la Biblia en mi mano, porque yo no quiero decirle cosas que definitivamente no sea, porque a veces nos creemos muy, hermano, eruditos, muy teólogos, muy estudiosos, muy inteligentes, así, y a veces nos pasamos de listos, ¿verdad? Porque decimos cosas que no son conforme a lo que está escrito. A veces nosotros las decimos de otra manera. A mí me gusta, por lo menos acá en Fe y Unción, me gusta, no sé, cuando vengo a visitar aquí esta congregación, hermano, me gusta. ¿Sabe por qué? Porque miro que aquí corrigen, ¿va? A mí me gusta, hermano, cuando yo vengo a visitar, ¿va? No. Cuando me invitan a predicar esta congregación. Porque, hermano, aquí yo he visto que cuando alguien dice, no, pues, hermano, se dice así, y eso es bueno. Eso es bueno, yo de mi parte, yo no me voy a enojar de que me diga, mire, dice así, porque yo creo que la mejor base es la palabra de Dios, para poder hablar, para poder predicar la palabra de Dios tenemos que estar seguros. Por eso le digo, yo pienso de que no es que me jalo esto, me jalo aquello, y ni por lo menos también cuando uno va, hermano, y poder ver aún las traducciones, uno tiene que saber a qué se está refiriendo, hacia dónde nos está llevando una traducción también, no solamente de ir a jalármela. O sea, tenemos que saber exactamente. Y no tan solamente pensar en las traducciones, sino también hasta los comentaristas, como dicen mis asesores, ¿verdad? Como dice el apóstol Luis prácticamente cuando dice, es que hay algunos atarantados todavía así, ¿verdad? Nosotros aquí hablamos todavía con amor, hermano. Entonces, póngale que en ese caso, hermano, nosotros de alguna manera tenemos que tener el cuidado. ¿Por qué? Yo no quiero perderme esas bendiciones. Yo por eso, hermano, le digo que a mí me gusta hablarle con la palabra de Dios y no buscando un bienestar propio, porque no es así. Porque hoy en día entendemos que hoy en día hay de todo. Hoy en día hay de todo, hermano, y cualquiera puede quererse levantar en hablar cualquier disparate. Hoy cualquiera, por eso le digo, yo creo que una de las cosas que tenemos que tener cuidado es, hermano, quién se le acerca a usted y qué es lo que le va a venir a decir a usted también. Porque hoy, hermano, se meten tantos infiltrados en las iglesias, en las congregaciones, hermano, y traen otro tipo de enseñanza y lo quieren implementar en la vida de los hermanos en las iglesias o en las congregaciones. Mire, es que el pastor está mal usted. Cuando alguien venga y le diga, mire, el pastor está mal, tráigamelo y dígale, ¿por qué no se lo dice usted a él? Sí, tráigamelo y dígale usted, no, pues ¿sabe qué? Si usted dice que él está mal, vaya y dígaselo. ¿Por qué me lo está diciendo a mí? Porque si se lo está diciendo a usted, porque algo quiere con usted. Y así son aquellos sinvergüenzas, ¿va? Así son. Entonces, como le digo, y de que hay, hermano. De que hay, y eso son cosas que nosotros tenemos que tener el cuidado. Entonces, como le digo, yo creo que eso es importante que nosotros lo cuidemos de alguna manera, porque entonces, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios entonces quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas. Hermano, en este libro. ¿Cuántos queremos las bendiciones de Dios? Entonces, lo que tenemos que asegurarnos es de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Si su nombre está escrito en el libro de la vida, hermano, de seguro que usted va a recibir todas las bendiciones de Dios. Y no le estoy hablando de las bendiciones materiales, esas que vengan por añadidura en el nombre de Jesús y que el Señor los recontrabendiga en el nombre de Jesucristo. Pero sobre todo, así como prospera su alma, dijo el apóstol Juan, ¿verdad?
Porque si usted no anda con paz, no anda con gozo, hermano, tiene odio, tiene rencor, tiene envidia, tiene, hermano, egoísmo en su corazón, ¿de qué le sirve tener, hermano, millones y miles, hermano, y si se pierde su alma? Tiene en contra de, hermano, de la esposa, del esposo, hermano, solo alegándole a la esposa, solo peleando con la esposa o el esposo, hermano, y hablando palabras inadecuadas, y hermano, y peleándose con quien se le presente, se le presenta al gato, lo patea, el chucho también, hermano, y viene la esposa y no se dio cuenta que era la esposa, pensó que era también el perro, ¿ah? Le pegó también. Entonces imagínense que, hermano, como alguien así, creo que de alguna manera no podemos pensar nosotros en querer hacer las cosas a nuestra manera, sino tenemos que hacerla a la manera de Dios. Como Dios nos enseña su palabra, como Dios nos demanda, como Dios nos pide a cada uno de nosotros. A la palabra de Dios no se le quita, porque mire, hay hermanitos que son bien listos, hermano. Aparte de listos, son lindos también. Porque, hermano, cuando les conviene, lo agarran, pero cuando no les conviene, no, es que mire, es que esto era para aquello. Como la viejita que, ¿verdad? Este que le queda atrás, aquí atrás, se hacía el quite, ¿verdad? Entonces, no, yo creo que tenemos que agarrar lo que la palabra del Señor nos enseña. Tenemos que hacerlo y decir conforme a lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, vea bien, para ir terminando, porque el tiempo se nos va bien rápido. La determinación prácticamente que yo veo al final, Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos grandes, dice, vi a los muertos, vea bien, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron entonces, dice, juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros. ¿Según qué? Según sus obras. Pero en este caso es para todos aquellos, porque acuérdense que nosotros, hermano, si nosotros nos vamos con el Señor es porque ya la hicimos, pero en este caso es para todos aquellos que definitivamente no reconocieron a Jesús, se negaron en creer en Jesucristo. Porque acuérdense que aún antes de todo esto, hermano, todavía, o si no estoy más así, antes de esto, se habla de lo que es la segunda muerte. Cuando entonces lanzan, o es después si no estoy mal, pero está entre antes y después, pero ahí usted lo va a ir a mirar. En cuanto se habla de lo que es la segunda muerte, en donde entonces lanzan a lo que es, hermano, a lo que es prácticamente a Satanás, a la muerte, ya sus lugares definitivos para ellos, en donde van a estar por la eternidad. Porque ya entonces cuando nosotros vemos el último capítulo que quiero compartir con usted, eso ya definitivamente es para aquel que ya la hizo definitivamente. Entonces vea bien, Apocalipsis por eso dice, por eso le puse aquí la determinación final. En el 20:12, por eso, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual dice es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según. O sea que no es como la gente piensa, ya me muero y ahí se terminó todo, ¿eh? Y ahí se le conoce a esto como, hermano, presentarse entonces ante el trono blanco. Aquellos se van a tener que presentar ante el trono blanco, que allá va a ser el juicio de Dios. Porque el juicio del Señor Jesucristo, hermano, prácticamente nosotros lo vemos que es en el Bimá, en donde la iglesia ya definitivamente, pues acuérdense que ahí en el Bimá de Cristo, hermano, que se conoce como el Bimá de Cristo, prácticamente cuando la iglesia es arrebatada, entonces el Señor en los cielos empieza a recompensar a cada uno según sean sus obras también. Eso va a ser para los que se van en lo que es el arrebatamiento. Los que se van en el arrebatamiento van a ser recompensados por el Señor Jesucristo, también según sean sus obras.
Por eso a usted hermano, lo que a usted y a mí, porque mire, durante el periodo de la tribulación y la gran tribulación, la iglesia va a estar en el cielo, disfrutando con su amado. Donde, hermano, en el tiempo, póngale que este va a ser el tiempo de aquí, la tierra, pero aquí está el cielo, ¿no? Y en la tierra va a haber tribulación, gran tribulación, y la iglesia allá va a estar en su boda con el amado, hermano. Va a estar allá disfrutando de las bodas del Cordero. Yo no sé si la iglesia quiere estar con el Señor, ¿verdad? Pues el que se quiera quedar a la tribulación, a la gran tribulación, ay pastor, usted todavía está con esto. Sí, estoy con esto porque eso la palabra nos dice y yo creo en eso. Yo creo en eso y hermano, si no de lo contrario, imagínense, no estuviera sucediendo lo que estamos viendo. ¿Y qué es lo que la gente hoy en día está diciendo? No, es que ahora se habla de un gobierno globalista, se habla, hermano, de tantas cosas que usualmente está escrita, pero lo que más usualmente hoy en día están pidiendo es a alguien que gobierne, un gobierno globalista prácticamente. Eso están pidiendo. Si usted se da cuenta al inicio, hermano, de esta situación del bichino, hermano, lo que pedían es tiempo de que uno gobierne. Es tiempo del gobierno globalista, decían algunos. En otras palabras también lo decían, ¿verdad? Y la religión decía, nadie se salva por sí solo o por sí mismo. O sea, como quien dice, de alguna manera, gritando para que aparezca aquel que ha de venir y ha de tener que gobernar a la humanidad. Pero esto es hablándose del anticristo o de la bestia. Entonces, hermano, no podemos nosotros de ninguna manera confiarnos. Por eso le digo, hermano, tenemos que despertar en el nombre de Jesús. Tenemos que ver la realidad de la vida. ¿Sabe qué yo pensé cuando ni muy entramos aquí? Se me cayeron todos los sueños definitivamente, ¿verdad? O sea, de pensar, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero hacer el otro. Yo dije, bueno, si la venida del Señor ya está, pues nos vamos con el Señor, ¿verdad? Bueno, la iglesia se tiene que ir con el Señor. Nosotros estamos preparándola como Él. Preparándola. Pero una de las cosas pero a mí, si usted me pregunta, pastor, ¿a usted le gustaría irse con la iglesia? Yo le diría sí, ¿verdad? Porque va a estar bueno el asunto, ¿no? Pero pues también entendemos que hay sombras y figuras para los ministros también, cosa que usualmente nosotros en algún momento las podemos hablar, pero qué bueno, yo me alegraría con el hecho de mirarlo, está ya gozándose, ¿verdad? Pues de mi parte yo no me quedo a la tribulación, a la gran tribulación, de mi parte. Pero bueno, hermano, solamente el Señor es bueno y maravilloso. Y pues como le digo en este caso, aquellos que usualmente de alguna forma haya sido aún, hermano, los mares van a dar a sus muertos para ser juzgados. Los mares van a dar a sus muertos para ser juzgados. Entonces, ahí como le digo, se está hablando de lo que es el trono blanco, en donde se tienen que presentar todos aquellos que de alguna manera murieron sin Cristo Jesús. Apocalipsis 20:15 dice, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice? ¿Qué pasó ahí? Fue lanzado, dice. Y ahí prácticamente se ejecuta la segunda muerte. Y aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuántos creen aquí que hay infierno? ¿Cuántos no creen aquí que hay infierno? Todos creen que hay infierno, ¿verdad? Porque hay gente que dice que no hay infierno, dice. Imagínense, hermano, al lago de fuego y azufre. Si nosotros lo miramos como un ejemplo prácticamente, los volcanes, ¿de dónde va a salir todo eso? ¿De dónde va a salir todo eso, hermano? Aunque si usted se da cuenta, probablemente en este caso no se está hablando de algo literal en sí, porque acuérdese que el alma es la que nunca muere.
El cuerpo, pues definitivamente, ya media vez alguien murió, se va al cementerio, ahí al polvo, ahí se va a podrir, se va a desgastar todo, hermano. Pero el alma es la que nunca muere. El espíritu se va con Dios, pero el alma es la que nunca muere, la que siempre está consciente. La que siempre está consciente. Imagínense si a veces cuando alguien hace algo malo acá y en su conciencia no lo deja tranquilo. No sé cuántos han atravesado eso en algún momento. Ay, es que yo hice algo y peor si le dije algo a mi mamá, a mi papá o a mi esposa que no quería y hermano, y empieza a remorder el alma ahí, ¿verdad? Y imagínense el tormento que va a haber en la humanidad. Probablemente hasta pueda ser prácticamente de sus recuerdos que puedan haber. Sufrimientos, atraer más sufrimiento en la vida del alma de las personas. Pero entonces en este caso póngale que aquí nos está hablando de que, hermano, se esté hablando de un cuerpo físico que va a ser lanzado con, hermano, a lo que es el lago de fuego. Algo físico, no. Acuérdese de aquel rico y el Lázaro. El rico murió y también el pobre. Cuando se encontraron los dos y hermano, y entonces empezó a mirar que el rico empezó a mirar que Lázaro estaba en un lugar aquí en la tierra, quizás no disfrutó, bueno, no quizás, no disfrutó absolutamente, hermano, de comodidades, no se fue al de 3 estrellas, 5 estrellas, ¿verdad? Sino que comía de las migajas de la mesa del rico. Pero cuando entonces mueren los dos, porque por eso le digo que está establecido en la palabra que todos tenemos que morir. Ricos, pobres, millonarios, multimillonarios, gordos, flacos, altos, chaparros, todos vamos de alguna manera a tener que morir. ¿Por qué? Porque Dios lo estableció. No lo estableció un hombre, lo estableció Dios, y Dios no es hijo de hombre. Él lo estableció y Él no se va a arrepentir de lo que Él ya estableció. Está establecido. Entonces, nadie puede comprar su propia vida, ni aun con los millones que llegan a obtener en este mundo. Y aún así a veces, hermano, mire, lo más triste que me da es que, hermano, y a veces dan ganas de agarrar los coscorrón, va, porque no entienden, hermano. Se les dice a los hermanos, hermano, busquemos el reino de Dios y su justicia, hermano. Las demás cosas, no, pero los necios, hermano, perdonen la expresión, va, porque a veces caen en ese punto, hermano, de rebeldes, hermano, no hacer caso a la palabra de Dios. Yo espero en usted que no, ¿verdad? Llegamos a caer en ese punto, hermano, de caer en la necedad. Dios nos enseña, nos dice, hermano, que busquemos las cosas de arriba, no las perecederas, no las terrenales. Esas van a venir a tu vida por añadidura. Esas van a venir a tu vida por añadidura. Pero que el Señor nos enseña que debemos nosotros, hermano, de alguna manera estarlo buscando a Él. Porque saben que las cosas de este mundo, hermano, hay quienes que están afanados a las cosas de este mundo. Se desviven por las cosas de este mundo. Y le digo, y no le estoy hablando de gente que no es cristiana, pues dejemos a estos afuera. Cristianos, hermano. Qué tremendo poder pensar, hermano, que hoy lo que menos queremos es buscar a Dios. Se les invita a la oración, hermano. Pareciera que, hermano, algo malo se les estuviera diciendo. Se les invita, hermano, a escudriñar o a leer la palabra de Dios. Pareciera que algo malo se les estuviera diciendo. Se les invita a congregarse, hermano. Pareciera que algo malo se les estuviera diciendo. Se les invita, hermano, a ayunar. Peor todavía. Por eso estamos como estamos, hermano. Estás más gordito del cuerpo, pero más flaco del alma o de tu espíritu. Estamos más nutridos, hermano, en el cuerpo y todos desnutridos, hermano, en el espíritu y el alma. Por eso no queremos buscar a Dios. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión con Dios. No tenemos una relación con Dios. Y si no la vamos a tener con Dios, hermano, entonces es tremendo el asunto, fíjese.
Por eso les decía que a veces dan ganas de agarrarlos a coscorrones, ¿verdad? Dice el hermano ya, algunos de los hermanos allá saben cómo lo tratan a uno allá en la escuela de pastores. Dice, no, dice, ustedes con amor le hablan a los hermanos, dice, aquí pura patada, puro kung fu, ¿va? Patada voladora y véanse para acá, una quebrada aquí de un solo, ¿va? Una doble llave ahí, desnucado de una vez, ¿va? Hermano, es que yo creo que Dios es grande y misericordioso. Dios no quiere que nadie se pierda, hermano. Dios quiere que, hermano, de alguna manera todos nos vayamos con el Señor. No hagas duro tu corazón, porque hay quienes que nos creemos muy especiales, hermano, hasta delante de los ojos de Dios. ¿Qué especial usted y yo? Sin Dios no somos nada. No nos creamos la divina garza, hermano. No con el poquito de dinero que tenga ya va, dígame aquí, don. Entonces, no, yo creo que de alguna manera tenemos que aprender a hacer lo que la palabra del Señor nos enseña. Por eso dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, entonces fue lanzado al lago de fuego. Por eso le ponía aquí, ¿verdad?, la determinación final. Pero vea bien, me llamaba la atención también este versículo, ¿verdad? Por eso le decía a usted, los que van a entrar a la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 27 dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos. Entonces hasta aquí aparece esta palabra, inscritos, en el libro de la vida del Cordero. Por eso, hermano, dígale, ponga ahí en su casa un rótulo, y si no lo tiene, pues dígale ahí a uno de los hermanos que está encargado, está hermano Manuel, ¿va?, que le puede hacer un rótulo, y póngale ahí, no a la mentira, póngale así una. Porque a veces dicen, no tengas miedo, ¿verdad? ¿Cómo es la palabra? No fear. Enséñame, no fear. No fear. Fear. Dígame usted, ¿va?, porque ustedes saben. Pero aquí no le dice, no tengas miedo. ¿Eso qué dice, no tengas miedo? Don't have fear. Ay, hermanos, maestros tenemos aquí. Aleluya. Bienvenida, hermano. Entonces, póngale que, hermano, tenemos que nosotros entender de que le tenemos que decir, poner el rótulo, ponga el rótulo en su casa y diga, no mentira. No hay que ser mentirosos, hermano. Porque hay quienes, hermano, que le gustan las mentiras. No hay aquí ninguno, ¿verdad? Esas risitas me dan risa a mí también, ¿verdad? No hay ningún mentiroso aquí, hermano. No vinieron ahora, dice. Les agarró el sueño a los hermanos, dice. No, aquí no hay ningún mentiroso, ¿verdad? Pero por si en dado caso hubiera. Por si en dado caso hubiera, hermano, ya digámosle no a la mentira. Porque, hermano, por mentirosos se murió Ananías y Zafira. Entonces, los mentirosos no les va bien. Y acuérdense que por eso es que, hermano, no entrará ella ninguna cosa inmunda, o hace abominación, mentira, sino solamente los que están inscritos en el. Y cuando usted ve, pues prácticamente se está hablando de la Nueva Jerusalén, cuando entonces dice prácticamente ahí, vi descender la Nueva Jerusalén, dice el apóstol Juan. Eso prácticamente es el final, si podríamos decir, de todo, ¿eh? Pero una de las cosas que nosotros podemos, hermano, entender conforme a lo que la palabra del Señor está escrita es de que cada día tenemos que limpiarnos delante de Dios. Cada día, hermano, tenemos que dejar que el Señor limpie nuestras vestiduras, todas aquellas inmundicias, todas aquellas cosas que Dios, hermano, abomina
y las cosas que cualquiera podía hacer abominables delante de Dios, hermano, nosotros debemos de apartarnos de todas esas cosas. Dentro de esto yo sé que tendríamos mucho que hablar. Porque aún dentro de los versículos anteriores usted puede darse cuenta, hermano, al respecto de lo que dice dentro de estos versículos. Hay cosas que usualmente nosotros tenemos que verlas y poderlas entender conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y que de alguna manera entonces tenemos que decirle, Señor, Padre, ayúdanos, ayúdanos. Porque yo sé que usted y yo queremos ese lugar. Queremos estar, hermano, por eso, mire, si algo yo creo que nosotros debemos entender que las cosas de Dios, aunque nosotros no las, en nuestra mente finita, no las lleguemos a entender, pero hermano, Dios tiene cosas gloriosas para cada uno de nosotros. Mire, enseñémosle más bien a nuestros hijos que busquemos las cosas de arriba. No les vamos a decir no vayan a estudiar, no tienen que hacer tareas, no tienen que esforzarse en lo que tengan que hacer en la tierra, pues hay que hacerlo de alguna manera, pero hermano, no es ese en sí el enfoque de nosotros como cristianos. Nuestro enfoque es un día estar con el Señor. Así como le dijo a sus discípulos ahí en San Juan capítulo 12, 14, no estoy mal, cuando le dijo, voy pues a preparar morada, para que donde yo esté, también vosotros estéis. Que usted y yo estemos, hermano, con el Señor. Y así es que no se afane por las cosas de este mundo, hombre. Si las cosas de este mundo se van a quedar, hermano, imagínese, yo me pongo a pensar y a veces hablamos con la pastora, hermano, ¿qué será de todos aquellos que se preocuparon durante, hermano, años del 19 o del 20 para atrás, y hermano, y que se fueron en el 20? Que han de haber dicho, yo voy a hacer esto mañana, o voy a hacer esto de aquí a un año, o voy a hacer esto al otro año, y hermano, y no supieron que en el 20 se iban a ir. Así también usted y yo. No sabemos si en este año nos podemos ir. Y no porque yo se lo esté deseando, sino porque usted y yo tenemos que aprender a vivir como dice la palabra del Señor. Que debemos, hermanos, nosotros no afanarnos de las cosas de este mundo, porque cada día trae su afán. Usted tiene que vivir cada día como que si fuera el último día de su vida. No le voy a decir, hermano, sí, no se proyecten algo, está bien, pero no es ese el enfoque. No sé si me doy a entender. No sé si usted me entiende, pero hermano, yo creo que una de las cosas, yo no le estoy diciendo ya, hermano, ya no trabaje entonces, no. Pero que no sea ese tu enfoque, porque hay quienes, hermano, que se desviven por sus trabajos, se desviven por las cosas que están haciendo, porque quieren tener dinero, quieren tener carro, quieren tener fama. Hermano, y después, como le dijeron a aquel hombre que dijo, alma mía, mira cuánto tienes, cuánto has logrado. Entonces, como miró grandes sus graneros, dijo, voy a construir otros más grandes. No sea que esa vaya a ser la voz para alguno de nosotros y le vayan a decir, necio. ¿Y lo que tienes de quién será? Si hoy vienen por tu alma. Eso sería tremendo. O sea, yo ya no necesito de Dios, yo buscar de Dios. Que busquen, que son más hambrientos de Dios que yo. Pues seguimos buscando al Señor, y pues, que el que no lo quiera buscar, que no lo busque. Si quiere buscar riqueza, quiere buscar fama, quiere buscar lana, quiere buscar dama, pues que la busque, y pues ahí que le canten o que le digan esas palabras, ¿verdad? Necio, necia, lo que tienes, ¿de quién será? Ni hijo tiene, hermano, ni hija tiene, y anda ya. Ay, es que me estoy preparando para cuando venga mi esposa, vengan mis hijos. ¿Y quién te dijo que si vas a llegar a tenerla o no? ¿Quién te dijo que y por ser desobedientes, Dios va a decir, no, este mejor no quiere, mejor me lo llevo? Y yo no le estoy presentando a un Dios malo, porque Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Tampoco lo estoy asustando. Pero yo conozco, hermano, en realidad, a lo poquito, que conozco quién es Dios, a lo poquito que voy entendiendo quién es Dios. Sé que con Dios, hermano, cuando Dios tiene un propósito para alguien,
Dios va a tener que hacer lo que tenga que hacer. Dios va a tener que hacer lo que tenga que hacer. Y hemos visto, hermano. Hemos visto. Hemos visto cuando Dios, hermano, y como le decía el domingo pasado, ¿verdad? Aunque sea coscorrón, nos va a agarrar el Señor, hermano, pues no le suena hacer algo literal, ¿verdad? Porque va a venir el Señor, me va a venir a coscorronear. No, va a permitir que vengan cosas a nuestras vidas, hermano. Y después, ay, Padre, perdóname, por favor, Señor, ya no lo vuelvo a hacer, Padre. Y ya media vez le pasa el dolor, entonces ya a los 8 días ya está. Otra vez en lo mismo, hermano. ¿Por qué no somos nosotros tan entendidos? ¿Por qué no atendemos la voz de Dios? ¿Acaso no Dios es tu Padre? Si le tienes, hermano, si aquel que nos corrige a nosotros temporalmente o que nos corrigieron temporalmente, hermano, para que nosotros de alguna manera pudiéramos comportarnos en esta tierra, hermano, fue algo de alguna manera provechoso para nosotros, porque hay quienes que dicen, yo le agradezco a mi papá porque me corrigió, yo le agradezco a mi papá porque me instruyó, yo le agradezco, aunque tal vez haya sido el papá más bravo, ¿no? Pero lo hizo por el bien de usted. Ahora imagínese cuánto más Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, como le vuelvo a repetir, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios, hermano, de alguna manera quisiera alargarle la vida a cada uno de nosotros, nos quisiera alargar la vida a cada uno de nosotros, pero muchas veces somos nosotros los que nos la cortamos. ¿Se acuerda de Sansón? Sansón, por tomar malas decisiones, malos caminos, hermano, su vida fue acortada. De la misma manera hemos visto nosotros en otros personajes que, hermano, igual, por tomar malas decisiones en la vida, como en este caso este hombre que dijo, bueno, voy a construir otros graneros, ya tengo mucho, voy a hacer más. Y acuérdese que el rico entre más tiene, más quiere. Ay, es que esto ya no me alcanza para la renta, es que esto ya no me alcanza para esto, ya no me alcanza para lo otro. Y el Señor está sustentando su vida. Pero bueno, lo voy a dejar ahí porque yo sé que usted ya tiene hambre, ¿va? Ya dirá, ya pastor, ya estuvo, pastor, ya no dé más, ¿va? No, dígale al Señor, porque el Señor es el que nos habla, nos hermanos. Yo de mi parte, igual que usted, yo durmiendo quisiera estar, ¿va? Pero gloria a Dios porque estamos aquí. Pero entendemos que, hermano, el exponernos a la palabra de Dios y hacer lo que Dios quiere que hagamos, hermano, va a ser algo glorioso para nosotros. Alcanzar las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Y como les decía el domingo pasado, Dios, hermano, nos ha marcado una delineación. Dios nos ha marcado la línea donde nosotros tenemos que caminar. Pero ya depende de usted si quiere caminar ahí o si quiere salir. El salirse probablemente le van a traer malas consecuencias en la vida. ¿Por qué? Porque Dios de antemano, Dios le alineó el camino ya. Dios nos alineó el camino a nosotros. El no salirse, le aseguro que usted va a mirar todas las cosas que Dios tiene preparadas para usted. Pero el salirse, en el transcurso que usted se vaya en una brechita, hermano, esa brechita, ahí probablemente va a encontrar lobos, va a encontrar osos, va a encontrar, hermano, ¿cómo se llaman esos animales que se parecen a los coyotes? No, que se parecen a los lobos, le iba a decir, pero son coyotes, chacales, ¿verdad? Que le llaman. Imagínense que se encuentren un montón de cosas, hermano, en ese transcurso de esa desviada que se dé. Y, hermano, el enemigo lo va a agarrar como quiera, ¿verdad? Solo está esperando que se salga nada más de la cobertura, de la protección de Dios y véngase con chupapa, le va a decir el diablo, va a ir, pa. Lo va a empezar a tronar nunca cabeza. Ese sí no lo agarra con compasión, ¿va? Ese sí no lo agarra con compasión. Hay quienes por eso, el Señor nos ha permitido, ¿verdad? Con manos quebradas, sin ojos, otros sin dientes, otros sin orejas, otros sin manos, sin pies. De alguna manera. ¿Pero por qué? Quisieron pasarse de listos con Dios. Y con Dios no se juega. De Dios nadie se oculta. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y no le estoy metiendo miedo, como le vuelvo a decir, porque Dios es un Dios de amor y misericordia. Temor le tenemos que tener a Jehová.
el temor de Jehová. El temor de Jehová. Y el temor de Jehová prácticamente es apartarse de aquello malo para Dios. De aquello que nosotros sabemos que no es bueno delante de los ojos de Dios, y que usted diga: Señor, yo quiero agradarte a ti. Si es que póngase de pie, vamos a orar. Yo me deleito, hermano, en la presencia del Señor, en su palabra, me gozo. ¿Sabe por qué? Porque cada vez el Señor, cuando yo aún predico, el Señor me reafirma a mi corazón del cuidado que debo de tener aún yo como pastor. Del cuidado que debo de tener, hermano, con las palabras que estoy diciendo. ¿Sabe por qué? Porque yo también soy humano. Yo también soy persona. Aún todavía mi espíritu y mi alma está encajonado en este cuerpo. Y yo sé que, hermano, el enemigo no lo anda buscando solamente a usted. El enemigo no anda viendo a ver en qué momento solamente usted se descuida. Sino, hermano, yo creo que nosotros somos los principales, que el enemigo nos anda, pero en el nombre de Jesús está reprendido toda obra del diablo, toda obra satánica y diabólica en el nombre de Jesús. Por eso no debemos de descuidarnos. Le estoy diciendo, no debemos de descuidarnos. Porque yo no me excluyo de esto, estoy en el camino. Por eso les hemos dicho que estamos para ponernos el hombro el uno con el otro y poder seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Aquí nadie la ha hecho, todos vamos camino en pos a eso. Todos vamos camino en pos a eso. No porque, o sea, él es pastor, él ya la hizo, no. Todavía no, hermano. Vamos en pos de eso en el nombre de Jesús. Vamos a orar en esta hora y yo no sé si hay algo en su corazón. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Que nosotros no querramos reconocer. Cuando Dios nos habla es otra cosa, pero yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Pero si Dios ha hablado a tu vida, si usted quiere pasar aquí al frente y usted quiere decirle: Padre, perdóname y ayúdame. Quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir para ti. Ya no quiero ser más mentiroso. Ya no quiero ser más engañador, más burlador. Ya no quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Usted conoce su vida. Ese es el momento donde usted puede decirle: Señor, perdóname y ayúdame, Señor. Asegurarnos de que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, papito lindo, por su palabra, Señor. Sé, Señor, que usted nos habla, que usted nos enseña, mi Dios amado. Sé, Padre bueno, de que su palabra es fiel y verdadera, Señor. Señor, cada vez que nos paremos aquí, Señor, queremos hablar la verdad de su palabra, Señor. Conforme a usted nos la ponga, conforme a usted nos la dé, Señor. No conforme a nosotros querramos. No conforme nosotros pensemos, Padre, sino conforme usted quiere que lo hagamos, no a conveniencia mía, Señor, porque sé, Padre, que al primero que usted le habla, Señor, es a mí, mi Dios eterno. Por favor, Padre, le pido que cada día fortalezca, Señor, la fe, fortalezca la vida de mis hermanos, Señor, para que de ninguna manera, Señor, nosotros nos apartemos de sus caminos, que de ninguna manera nosotros, Padre, busquemos brechas, Señor. Que de ninguna manera, Padre, demos lugar al diablo, como dice su palabra, Señor, porque su palabra dice: no deis lugar al diablo, Señor. Sea usted, Padre, guardándonos, librándonos, fortaleciéndonos, Padre, en el nombre de Jesús, para que cada día podamos seguir hacia adelante, Padre, y que tener la seguridad de que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida, Señor. Por favor, Padre, se lo pido, se lo ruego, se lo suplico, Señor. Fortalezca la vida de mis hermanos, desde nuestros jóvenes, de nuestras señoritas, de nuestros niños y niñas, Padre, que ellos nunca se aparten de sus caminos, Padre, y que ellos puedan fundamentarse en Cristo Jesús, Señor, y que ellos sean llenos de su Espíritu Santo, Padre, y que sean los que han de quedarse, Señor, sirviéndole, Padre, mi Dios amado, y poder buscarle de todo corazón, poder amarle, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Yo le pido, Señor, por aquellos, mi Dios amado, que aún sus nombres no están inscritos en el libro de la vida.
Señor, que ellos puedan en algún momento, Señor, entregarle su corazón a Cristo Jesús, Señor. Que ellos puedan reconocer, Señor, el sacrificio de Jesucristo, que Él murió, pero que también resucitó, Señor. Le pido, Padre, que sea usted convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a través de su Espíritu Santo, Padre Celestial. Porque usted no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad que es Cristo Jesús, Señor. Por favor, Padre, bendiga a mis hermanos, bendiga a mis hermanas, a todos aquellos que se conectaron, Señor, de alguna manera, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, y que sea usted, Señor, dando testimonio de esta palabra, Señor, al espíritu de cada uno de ellos, Señor, mi Dios amado. Por favor, se lo pido, porque su palabra no regresará a usted vacía sin antes hacer por lo cual ha sido enviada, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias, Padre. Gracias, Cristo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Iglesia de Cristo, Fe y Unción, Ministerios Ebenecer presentó un mensaje de Dios a través de la Biblia. Palabra infalible.